Hola, soy el doctor Anselmo Flores Andrade y sean bienvenidos al programa Conversaciones con Perspectiva. En la emisión de hoy abordaremos el tema polarización ideológica y satisfacción con la democracia. Para ello, tenemos como invitada a la doctora Leticia Ruiz Rodríguez, quien es doctora en ciencia política por la Universidad de Salamanca, España, y actualmente es profesora titular y vicedecana de investigación y doctorado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid, España. La doctora Ruiz Rodríguez es autora de una diversidad de artículos publicados en revistas académicas de prestigio y es editora y coautora de varios libros, entre solo voy a mencionar Indicadores de partidos y sistemas de partidos y la dimensión ideológica de la competición partidista. Doctora Leticia Ruiz Rodríguez, gracias por haber aceptado la invitación para estar con nosotros. Al contrario, Anselmo, muchas gracias a ti por la invitación y un gusto tener la oportunidad de charlar. Pues como el tiempo pasa muy pronto por este tipo de emisión, vamos a iniciar. Eh, Leticia, normalmente la satisfacción con la democracia está vinculada con una valoración positiva del desempeño. Y quiero iniciar esta preconversación con dos preguntas que van al núcleo del tema que nos reúne el día de hoy. La primera pregunta es, ¿qué relación o qué vínculo existe entre polarización ideológica y satisfacción con la democracia? Es decir, ¿qué incidencias puede tener la polarización ideológica con la satisfacción de la democracia? Te escuchamos. Sí, bueno, la polarización es un concepto central en la ciencia política, ¿no? Y tradicionalmente se ha utilizado para referirnos a la distancia entre los partidos, la distancia ideológica, programática entre los partidos que ocupan posiciones más diferentes entre sí. Pero junto a este significado hay un significado, digamos, más coloquial que asocia la polarización con la existencia de conflicto, ¿no? Entonces, en muchas ocasiones, pues oímos ante situaciones de agitación o revueltas, es que el clima está muy polarizado, ¿no? Entonces, si nos quedamos con la primera versión, con la primera acepción, ¿no? Esta idea de que hay más polarización cuando en un sistema de partidos hay partidos que se diferencian más entre sí, si nos quedamos con esa primera acepción, lo que encontramos es que existe una relación empírica, sobre todo en democracias jóvenes, ¿no? Que es lo que yo he trabajado, o democracias menos consolidadas, una relación positiva entre polarización y satisfacción. ¿Esto qué significa? Significa que en lugar de ver siempre los efectos negativos, bloqueadores de la polarización, lo que constatamos es que en sociedades donde los partidos presentan diferencias entre sí, diferencias de peso, es más probable que encontremos ciudadanos que estén satisfechos con su democracia, ¿no? Y esto tiene que ver un poco con la oportunidad que tienen los ciudadanos de identificarse con opciones políticas diferentes. Si estuviéramos en un escenario en el que los partidos fueran muy próximos entre sí, el ciudadano muchas veces se podría ver excluido, ¿no? Y entonces, bueno, pues es por este lado por el que encontramos algo que parece un poco contraintuitivo, y es que a más polarización, manteniendo todo constante, lo que encontramos es más satisfacción de los ciudadanos con la democracia. Tienes mucha razón, Leticia. Una mayoría de los analistas tiende a destacar el carácter negativo de la polarización ideológica e inclusive política. Por ejemplo, subrayan la radicalización ideológica o el extremismo con disfunciones con la democracia. eh, y por lo tanto esto nos lleva, dicen los analistas, al conflicto y a la parálisis. Por tanto, permíteme volver
a insistir en el tema. ¿Qué aspectos positivos podría tener la polarización en un sistema político? Y sobre Sí. todo, ¿existe evidencia empírica? Ujú. Sí, hay como varios aspectos en donde la polarización tiene un efecto positivo sobre el sistema político, ¿no? El primero es la capacidad de generar más inclusión en el sistema, ¿no? Si tenemos partidos que cubren el espectro izquierda-derecha, es más fácil que los ciudadanos, que de por sí vivimos en sociedades con conflictos, ¿no? Pues encuentren un partido político que se adapte a sus preferencias, ¿no? Entonces, de alguna manera, esto hace que los partidos pues, puedan ser percibidos, dentro de que los partidos están en una crisis de legitimidad importante, pues puedan ser percibidos como algo más cercanos al ciudadano, ¿no? Y esto se consigue cuando bueno, pues, en sociedades divididas tenemos partidos que presentan opciones diferentes entre sí, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, la polarización, cuando hay distancia entre los partidos políticos, eso ayuda a los electores a, a percibir bien las diferencias, ¿no? Y a, de alguna manera, introducir esas diferencias entre los partidos en su decisión de voto. Sabemos, no nos es ajeno, que a veces las decisiones de voto pues están condicionadas por elementos personalistas o por elementos clientelares, pero cuando existe una considerable polarización o distancia, en el sentido de distancia entre los partidos políticos, el ciudadano puede, aumentan las probabilidades de que emita un voto, al menos un sector de los ciudadanos, un voto programático, porque ve que hay partidos que se diferencian entre sí y uno dice, bueno, pues mi voto hace una diferencia y hace una diferencia porque a mí lo que me importa es la política fiscal de este partido o la política en materia en cuestiones de relaciones internacionales o su política educativa, ¿no? Entonces, ayuda también a eso, a estructurar el voto de una manera más programática, ¿no? Y en tercer lugar, otro de los aspectos en los que podemos ver cómo la polarización ayuda en una democracia, en un régimen democrático, sería en el ejercicio de rendición de cuentas, ¿no? Utilizando el anglicismo, pues, en el ejercicio de accountability. Porque si yo como ciudadano voto a tal partido porque me convence sus determinadas políticas y luego ese partido las incumple, ¿no? Esas promesas, pues entonces digamos que yo rompo mi fidelidad a ese partido, ¿no? Entonces, de alguna manera, eso, mediante cuando existe polarización, cuando existe distancia entre los partidos políticos, una distancia que puedan identificar los ciudadanos, ese ejercicio de rendición de cuentas aumenta, ¿no? Y sí, hay estudios empíricos, hay pues toda una corriente de autores que en diferentes momentos y centrándonos en diferentes aspectos, pues hemos intentado estudiar la polarización y sus efectos, ¿no? Algunos tienen una visión más negativa, como decía antes, otros tienen una visión más positiva, pero también depende mucho de cómo se mide la cuestión de la polarización, ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo preguntarle a los ciudadanos, ¿usted cómo de polarizada cree que está la sociedad? Todo el mundo, muchísimo, hay una crisis total. No es lo mismo eso que analizar, por ejemplo, cómo de diferentes son los partidos en sus políticas o en su ubicación ideológica, ¿no? Así que eso sería un poco una aproximación a lo que me preguntas. Claro, qué interesante lo que nos comentas. Y para el público que nos va a ver y escuchar, entonces podríamos decir que los aspectos positivos que tendría la polarización ideológica en el sistema político es porque eh, contribuye a generar mayor adhesión hacia las ofertas políticas, mayor identificación para la accountability y inclusive podríamos decir contribuye a que haya más participación electoral. Claro, digamos que uno no puede decir, pues tal nivel de polarización contribuye a lo que tú, Anselmo, acabas de describir, ¿no? Aquí de lo que se trata es de pensar, ¿tengo yo una sociedad que está dividida en sus opiniones?
¿no? Hay sociedades donde hay más consenso y sociedades donde hay menos y periodos donde hay más y donde hay menos, ¿no? Por ejemplo, en España ahora mismo pues estamos en un momento de muchas fricciones, ¿no? De lo que se puede llamar una competencia centrífuga, ¿no? Como las lavadoras, que se tira hacia los extremos, ¿no? Tenemos tensiones nacionalistas, tensiones entre partidos de derecha, de izquierda. Entonces, la cuestión que nos debe preocupar un poco es, en esas sociedades que están muy divididas, ¿tenemos partidos que se hacen eco de esa división? Porque lo que ha sucedido, por ejemplo, durante tiempo en muchos países de América Latina es que teníamos sociedades muy divididas con conflictos pues, étnicos, con conflictos económicos, con conflictos, tensiones entre centro y periferia, y los partidos, sin embargo, eran partidos pues muy elitistas, ¿no? Y que tenían dificultades o ni siquiera intentaban representar los intereses de todos los ciudadanos, ¿no? Y ahí sí, ese desacompasamiento entre una sociedad polarizada, convulsionada, y sin embargo un sistema de partidos que en el que no se reflejan esas tensiones, eso sí es un reto para las democracias, ¿no? Las democracias, lo que nos dice un poco la literatura es que eh, idealmente deben intentar solucionar los conflictos por la vía institucional, ¿no? Ok. Y permíteme hacerte esta pregunta para que, al menos para mí, me quede fehacientemente claro. ¿Este efecto positivo de la polarización ideológica es sobre la satisfacción con la democracia o con el funcionamiento de la democracia? Claro, lo que nosotros hemos medido es el efecto sobre la satisfacción con la democracia. ¿Qué sucede? Que la medición de la satisfacción con la democracia es una medición que se puede clasificar como una medición de tipo subjetivo, ¿no? Porque se refiere a las percepciones que tenemos los ciudadanos, ¿no? Entonces, no es tanto que podamos ver los rendimientos específicos que ha tenido un régimen, por ejemplo, en, yo qué sé, disminución de la tasa de analfabetismo, la disminución de la mortalidad infantil o crecimiento del PIB per cápita. No es tanto eso, ¿no? Que eso sería, como bien señalas, analizar el rendimiento de una democracia, sino que lo que nosotros hemos visto es un poco cuál es la relación entre esa polarización y la satisfacción, ese plano subjetivo que resume un poco cómo el ciudadano percibe que están funcionando las cosas, ¿no? Y que, bueno, pues en los últimos tiempos en la ciencia política ha recibido mucha importancia. ¿Por qué? Pues porque ha venido de la mano del desarrollo de estudios de opinión pública muy potentes que ofrecen diferentes indicadores y diferentes maneras de preguntar a los ciudadanos sobre cómo se sienten, ¿no? Ya sabes que ese plano emocional, si se quiere, de la política es hoy en día muy relevante. De nada sirve que yo tenga una narrativa en mi gobierno de que hemos hecho tales y tales cosas si el ciudadano no tiene percepción de todo lo hecho, ¿no? Por lo tanto, efectivamente es sobre la satisfacción con la democracia. Ahora bien, Leticia, ¿hace alguna diferencia si es una democracia joven o consolidada este efecto positivo de la polarización ideológica? Pues la diferencia no es tanto en el efecto en sí, sino en la relevancia que tiene, lo especialmente delicado en lo que se convierte la polarización cuando hablamos de una democracia joven. Cuando una democracia es joven o cuando una democracia está eh, parcialmente consolidada, solo parcialmente consolidada, es decir, o que tenga una trayectoria corta en el tiempo porque haya habido muchas interrupciones o porque tenga dimensiones en las que presenta falencias o deficiencias, digamos que en esos contextos es donde es especialmente importante atender y estudiar la cuestión de la polarización. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, vemos el caso de Estados Unidos, ¿no? Que, bueno, pues en los últimos tiempos, sobre todo con la llegada de Donald Trump, ¿no?
pues se comenzó a escribir mucho sobre polarización, ¿no? Y cómo quizá el liderazgo de Donald Trump había hecho saltar por los aires un tipo de toma de acuerdos institucionales, ¿no? Entonces comenzó a hablarse mucho, pues eso, de la división en la sociedad norteamericana. Pero ¿qué pasa? Que es una democracia que tiene unos resortes que, con los que, bueno, pues se controlan los poderes, tiene una sociedad con una cultura política determinada, ¿no? Entonces, digamos que uno sabe que, bueno, se alcanza un pico de polarización, pero que puede volverse a modular ese nivel de polarización. Sin embargo, en democracias jóvenes, la polarización puede generar una inestabilidad y en algunos momentos una espiral autoritaria, ¿no? Que, bueno, pues el que, digamos, fue precursor en poner el dedo sobre la relevancia de la polarización fue Juan José Linz, ¿no? Y nos hablaba de cómo eso, en democracias que están experimentando algún tipo de crisis y que están poco consolidadas, pues la atención a la polarización es especialmente importante. Claro. Y Leticia, pensando en Francia, España, Estados Unidos y México, te quiero preguntar, ¿existe una diferencia de los efectos de la polarización ideológica respecto al tipo de régimen político, es decir, presidencial o parlamentario? Bueno, como bien sabes, una de las virtudes que se ha atribuido tradicionalmente en esta literatura, a lo mejor ya un poco obsoleta, pero una de las virtudes que tradicionalmente se le ha atribuido a los regímenes parlamentarios era precisamente la capacidad, la mayor flexibilidad a la hora de negociar y de enfrentarse al conflicto, ¿no? Es un poco lo que nos decía la teoría, ¿no? Vuelvo ahí un poco a lo que señaló Linz cuando escribió sobre los peligros del presidencialismo, ¿no? Pero ahí lo que ha sucedido es que los regímenes presidencialistas, ¿no? Y México sería un ejemplo, eh, o yo qué sé, el caso peruano o el caso brasileño, han desarrollado mecanismos, esto se ve por ejemplo en el caso peruano bien de forma reciente, han desarrollado mecanismos que lo han parlamentarizado en algunas cuestiones y que le ha permitido pues enfrentarse pues a situaciones de rigidez institucional, de bloqueo entre poderes, ¿no? Y estoy hablando pues de procesos que tienen que ver con, sobre todo con el impeachment y procesos de acortamiento del mandato, ¿no? Entonces, bueno, lo que nos dice la teoría es que, por ejemplo, España como régimen parlamentario estaría en buenas condiciones para enfrentarse a la polarización, ¿no? Y Francia, por ejemplo, que es un régimen semipresidencialista, pues tendría algunas rigideces, ¿no? Y lo estamos viendo ahora, por ejemplo, bueno, hoy es noticia que Macron ha nombrado ya un primer ministro, ¿no? Pero estamos viendo cómo Macron, para salir de una situación de conflicto, se vio obligado a convocar unas elecciones a la Asamblea Nacional, ¿no? O sea que, bueno, pues un poco lo que nos dice la teoría es que los regímenes parlamentarios tradicionalmente han estado mejor dotados institucionalmente para enfrentarse a la polarización. Pero esto es una visión que se está revisando actualmente, ¿no? La literatura la está revisando. Aprovecho tu expertise, Leticia, para preguntarte lo siguiente. Eh, ¿El populismo lleva a la polarización? Bueno, el populismo es el típico concepto, como se dice siempre, muy polisémico, ¿no? Eh, Yo creo que ahí entramos en el populismo, uno de sus componentes, pues es el ejercicio personalista, ¿no? del poder y la creación en algunos líderes populistas, o en muchos de ellos, de una narrativa un poco de la exaltación, ¿no? Y que nos transporta a un plano de la política más emocional, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, uno puede tener una percepción de que existe una mayor polarización, ¿no? Luego hay que analizar si realmente esa aparente polarización o agitación se traduce en que los distintos partidos
presentan opciones muy radicales o muy diferentes entre sí, ¿no? Pero lo que está claro es que dentro de que hay muchos tipos de populismo, pero a veces ese vínculo personalista que establecen los líderes populistas, esa atribución de que yo soy el que tiene la mejor capacidad de interpretar qué es lo que pide el pueblo, esta dinámica de contraponer a la élite y al pueblo, pues todo eso tiene un potencial de radicalización, ¿no? Y entonces eso nos llevaría a esa segunda acepción con la que comenzábamos un poco a hablar, esa segunda acepción de polarización a la que nos referíamos. Leticia, en tu opinión, esta es una pregunta muy general y hasta abstracta, pero tengo interés de preguntarte, eh, en tu opinión, ¿la polarización es una expresión de más política en el sentido de que a través de la política se pueden dirimir conflictos y negociación? ¿O es una expresión de que hay menos política en un sistema político? No, la polarización es un reflejo de lo que sucede en la sociedad, ¿no? Si la sociedad está dividida y encontramos polarizaciones porque, bueno, pues los partidos se están haciendo eco de esas preocupaciones que tienen los ciudadanos, ¿no? Entonces, cuando existe polarización en contextos, pues, donde hay clivajes o líneas de división, pues de alguna manera lo que estamos viendo es que los partidos pues son sensibles a esas diferentes demandas de los ciudadanos, ¿no? Y entonces lo que vemos es que en contextos de polarización, pues los ciudadanos muchas veces tienden a implicarse más en política, ¿no? Tienden a tomar posiciones, ¿no? Y en muchas ocasiones tienen como una percepción más clara de que su participación en los procesos de toma de decisión tiene consecuencias importantes, ¿no? Por eso a veces cuando el elector en una elección no percibe que esté mucho en juego, ¿no? Porque en realidad no hay grandes diferencias, ¿no? En lo que se está discutiendo, pues eso a veces en países donde el voto no es obligatorio, pues lo que hace es desincentivar la participación electoral, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, lo hemos visto en Francia recientemente, este verano que votaban, los electores veían esa tensión entre la izquierda y la derecha radical y eso se tradujo pues en una alta movilización, ¿no? O sea que definitivamente la existencia de división en la sociedad y de polarización en los partidos políticos, utilizando tu paralelismo, pues es una expresión de más política. ¿Sí? Y ya para ir concluyendo, Leticia, una pregunta, corrígeme si me equivoco. La polarización, dado que se encuentra presente actualmente en varios regímenes políticos, ¿la polarización es una expresión de los fallos de la democracia? Bueno, la polarización es más bien una expresión de la realidad con la que tiene que lidiar una democracia, ¿no? Los ciudadanos, pues tenemos intereses a veces opuestos. No son lo mismo los intereses de un profesor que los intereses de un agricultor o que los intereses de alguien que ejerce una profesión liberal, un abogado. No son lo mismo las preocupaciones de alguien mayor que las de alguien joven, ¿no? O las de quien vive en el centro, quien vive en la capital o quien vive en una zona remota, ¿no? Entonces, el conflicto es inevitable, el conflicto existe, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, a medida que se ha ido desarrollando la democracia a lo largo de los siglos y que los partidos políticos han ido operando, se ha quedado como en la retina de las personas o de algunos ciudadanos la idea de que los partidos tienen la capacidad de satisfacer todos los intereses, ¿no? Y bueno, los partidos han jugado mucho con esto. Pero bueno, pues la realidad, aunque suene un poco triste, es que no todos los intereses se pueden satisfacer de la misma manera, ¿no? Por lo tanto, la existencia de polarización pues es una realidad con la que tiene que lidiar la democracia. No es ni causa ni consecuencia de la democracia, sino que es un factor de contexto
que condiciona los procesos de toma de decisiones en democracia. Ok, y finalmente, Leticia, para todos aquellos que identifican la polarización con eso que comentábamos al inicio, con parálisis, con conflictos sociales graves, ¿de qué manera la polarización contribuye a una mejor representación democrática? Bueno, quienes identifican la polarización con la parálisis y el bloqueo, pues no están de todo alejados que hay en ocasiones que la polarización o la conflictividad lleva a esas situaciones, porque sino que se lo cuenten a los chilenos cuando vivieron el estallido, ¿no? El estallido social. Entonces, bueno, o sea, no es que no es que nuestros oyentes o quienes nos están viendo ahora estén muy alejados de la realidad en sus intuiciones o en sus valoraciones, pero yo diría que la polarización hace a los partidos, genera mecanismos para que los partidos tengan una relación más programática con sus electores y capacita a los electores a distinguir bien entre partidos políticos, anclar su voto a ese tipo de consideraciones y en caso de que los partidos incumplan las promesas, a buscar otro partido político en las siguientes elecciones, ¿no? Así que va un poco por la línea de cómo la polarización incide en hacer partidos más representativos y procesos democráticos más conectados con la rendición de cuentas que es necesaria en una democracia. Ya que hablaste de los partidos políticos, voy a aprovechar esta oportunidad, Leticia. No hay analista político que no mencione que los partidos son inherentes a la democracia. Sin embargo, desde hace por lo menos una década, en toda América Latina, todos los sistemas de partidos están pasando por una crisis de desconfianza y en particular ciertos partidos. Eh, en tu opinión, ¿se puede o puede la democracia seguir, vivir o perdurar con este tipo de partidos que venimos arrastrando? ¿O Bueno, sí, no, no, perdona, sigue. o se requiere una refundación de todos los sistemas de partidos para poderle darle causa a estas expresiones que habías comentado de intereses, de que vuelvan a ser nuevamente, a cumplir esas funciones que tradicionalmente cumplían, aunque el contexto es totalmente diferente? Estoy pensando en las nuevas tecnologías, en el uso de la inteligencia artificial en la política, etcétera. Sí, es verdad que coincido totalmente con el diagnóstico que has hecho sobre la crisis de confianza en los partidos políticos, ¿no? Pero fijémonos que en muchas ocasiones en distintos países de la región y también en el caso de Europa, por ejemplo, los partidos nuevos que nacen evitan la etiqueta partido, se llaman movimientos, se llaman agrupación, ¿no? Bueno, es una cosa meramente estética, ¿no? Totalmente de marketing, ¿no? Porque en realidad, bueno, pues siguen cumpliendo las funciones tradicionalmente asignadas a los partidos políticos, ¿no? Pero fíjate, en lugar de pensar, ay, pobrecitos los partidos, hay que hacerles una autopsia a los partidos porque están muertos, yo más que pensar eso, lo que pienso es que qué capacidad han tenido de sobrevivir. Por ejemplo, los partidos políticos que están muy ahora controlados por los organismos electorales, sus cuentas, todo lo que tiene que ver con su actividad económica en campaña, pues los partidos políticos se han inventado estas fundaciones, estos centros de estudio, que son muchas veces la puerta de atrás para financiar actividades y que esas fundaciones o centros de estudio pues no están tan reguladas, ¿no? O sea, han sido capaces de sobrevivir por ese lado, ¿no? Crear como estructuras extrapartidistas para sobrevivir. O, por ejemplo, cómo han logrado los partidos políticos confundirse en algunos casos con organizaciones sociales, ¿no? Y penetrar por ahí en campos que ahora ya están vedados a los partidos políticos porque han perdido credibilidad, ¿no? Entonces,
a mí no me cabe duda de que los partidos políticos van a seguir inventando formas de continuar. Ahora, es cierto que si miramos un poco los partidos políticos que había en el pasado y los que hay ahora, en muchos países constatamos que se ha producido un recambio, ¿no? Que muchos de los partidos históricos ya no existen o tienen una condición muy residual en el juego partidista, ¿no? Por tanto, yo diría, el fenómeno partidista va a seguir, es cierto que está experimentando importantes transformaciones, mm, pero muchos de los partidos históricos pues están abocados a desaparecer o a reinventarse, ¿no? O sea que diría, los partidos no han muerto, pero caramba, ¿cuánto están cambiando? Totalmente de acuerdo contigo, Leticia, y no sé si quieras dejar una última reflexión para todos los colegas de América Latina que nos van a ver y escuchar en relación a este tema de la polarización ideológica. Bueno, pues sí, yo creo que ahora, hoy en día es muy importante con todo esto que no hemos abordado, ¿no? Pero esta cuestión de las fake news y de la manipulación, ¿no? Tú que has comentado lo de la inteligencia artificial, vamos a enfrentarnos a tiempos que pueden afectar seriamente a la polarización, porque, bueno, pues los ciudadanos tenemos que entrenarnos un poco en distinguir las fake, lo que es cierto de lo que es falso, eh, y no caer y también huir un poco de estas movilizaciones masivas que generan muchas veces de forma irracional las redes sociales, ¿no? Lo veíamos, por ejemplo, este verano en Inglaterra a propósito del asesinato de unas niñas, eh, cómo se generaron disturbios en diferentes partes del país y ahí las redes sociales jugaron un papel vital de movilización y de intercambio de mensajes falsos en mucha medida, ¿no? Por lo tanto, puede que asistamos a un aumento de la polarización y ahí va a tener un papel muy importante que los ciudadanos estemos alerta de los riesgos de compartir, por ejemplo, mensajes muchas veces sin haberlos leído y de poner en entredicho determinada información que nos llega y nos parece rara, como por ejemplo esa foto de Kamala Harris y Donald Trump paseando por la playa de la mano, ¿no? Pues uno dice, esto me parece un poco raro". Bueno, pues igual que tenemos cautela con eso, pues también con las noticias con contenido sustantivo, ¿no? Y totalmente de acuerdo, Leticia. Todavía pienso que no se han cuantificado o visualizado las consecuencias que puede tener esta democratización del acceso a todo este tipo de redes y plataformas virtuales y sociales en la política, en el campo de la política, porque efectivamente la desinformación que corre a través de esas redes, estaba yo leyendo un dato de que son alrededor de 5 millones de videos o de tweets por minuto se intercambian en las redes en el mundo. Claro, Entonces, es una cantidad enorme de información que muchas veces es, como tú bien lo dices, fake news. sí, sí, y que lo que sucede es que nosotros como receptores de esos mensajes hay una parte que procesamos conscientemente, pero otra que se queda inconsciente, ¿no? Y que depende de en qué redes o en qué entornos estemos siguiendo la información, pues nos puede ir convirtiendo paulatinamente, no sé, en xenófobos, en autoritarios o en lo que sea, ¿no? O en, no sé, en escépticos del cambio climático. Es decir, que son cosas muy sutiles, muy pequeñas, muy progresivas, ¿no? Y probablemente las nuevas generaciones, pues en las aulas tendrán que estudiar, recibir algún tipo de formación o de kit para sobrevivir en este mundo digital, ¿no? Esperemos que todos los sistemas educativos de América Latina te escuchen, porque efectivamente solo una educación en ciudadanía, educación en la paz y educación en democracia podría ayudar a mitigar estos efectos negativos que se pueden estar presentando en los sistemas políticos. Así es. Muchas gracias. Bueno, Leticia, pues a mí solo me resta decir, soy el doctor Anselmo Flores Andrade y fue un placer haber conversado con la doctora Leticia Ruiz Rodríguez, profesora titular y vicedecana de investigación y docencia en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid, España.
Una vez más, gracias, doctora Leticia, y hasta la próxima misión. Hasta la próxima.